No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenido a su programa de No Somos Mayores. Como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí, por aguantarnos casi esta horita que vamos a estar con ustedes. Bueno, intentaremos hacerles un programa entretenido. Y como siempre, pues presentarle a los compañeros que hacen posible el programa. En primer lugar, José Manuel Betancor. José Manuel, buenas noches. Don Pedro, muy buenas noches. ¿Qué tal la semana? Bien, entretenido, disfrutando de nuestro paisaje, nuestro clima y activo, que siempre hay que estar ahí por ahí corriteando por nuestra ciudad, Sí, ¿no? que viene bien. Y además te vas viendo todos los baches y la rotura, que siempre es entretenido. O sea, haciéndole foto a los agujeros, ¿no? También, Haciéndole foto a también. los agujeros. Esta noche tenemos de invitado a una persona que lo conocería más por su voz que por su cara. Francisco Melo, más conocido como Junior, que yo creo que si le pinchan para hacer una analítica en la sangre le sale la Metro Goldwyn Mayer, Universal y todo eso. O sea que damos la bienvenida y muchas gracias a Melo. Melo, muchas gracias. Nada, ustedes. Primero, gracias por venir, que sabemos que estás súper liado. Y lo he dicho, o sea, si te pinchan, sale por tus venas cine, puro cine. O sea, yo creo que no tiene sangre, sino tiene celuloide de aquel antiguo, ¿no? Sí, yo recuerdo que de pequeño mi madre decía, bueno, ya está bien de hablar de cine, vamos a hablar de otra cosa. Y hablábamos de cine. Nadie dejaba de hablar de cine nunca en mi casa. O sea, Para la gente que nos ve, fuiste el dueño de los Multicines Galaxy, del Metropol, del Monopol, además de montones de cosas que has hecho, de todo eso. ¿Cómo se te ocurre? Claro, una cosa es, dices, bueno, yo puedo ser distribuidor, pero meterte en esos berenjenales de crear un cine, claro, en aquella época, antes de hacerlo Galaxy, aquí había, me parece que eran 16, 17 cines, solamente en la capital. Sí. Y de repente decir, el mundo está cambiando, voy a hacer una sala de multicine, también hay que ser visionario, ¿no? No, sí, eso era algo que mi padre intentaba con toda clase de inversores, ¿no? Siempre quiso hacer multicines y tal. Y bueno, cuando ya al final se hizo el Galaxy, pues fíjate, yo más bien me dedicaba a la producción. Y estaba en Madrid, hacía películas y tal. Pero hubo un momento en que me reuní con un tío que era como Dios, que era el presidente de Warner, que era nuestra competencia y que además tenía fama de ser pues un ogro y un tipo así y tal. Entonces mi padre me dijo, tienes que comer con Requena. Y yo dije, ¿y eso? Me dice, no sé, me ha llamado y tal, y no sé qué. Y entonces comí con él y yo, claro, yo hablaba de lo que sabía de mi casa, Claro. no porque yo hubiera llevado cine. Y entonces él le dijo a mi padre, oye, ¿cuánto sabe de cine tu hijo? Y tal, yo dije, porque lo han amado. Claro. Y tal, ¿no? Y entonces, aún así yo seguía queriendo estar en producción. Y entonces fui a una convención, bueno, se hizo el Galaxy y uno de los socios era un tipo bastante complicado, vasco, que era como el jefe de los vascos que eran nuestros socios. Y entonces, nada, yo pues comí al lado de él porque me lo pusieron al lado, entonces llamé desde una cabina a mi padre y le dije, oye, he comido con este señor y tal, pues mira, a ver, ten cuidado, que no sé qué y tal. Y cuando volvíamos a Barcelona en el coche, me obligaron a hablar cosas que yo no suelo contar, que es problemas que había tenido con empresarios de Tenerife y tal, ¿no? Y entonces volví a llamar desde una cabina a mi padre y dijo, oye, que me han obligado a hablar de esto y de esto y tal. Y al día siguiente me llama mi padre y me dice, oye, abrimos en Tenerife y lo llevas tú, porque este señor
no quería abrir en Tenerife porque decía que estaba muy cerca, pero muy lejos. Ah, Y en el momento en que me conoció a mí, decidió que sí que teníamos a alguien en Tenerife que lo podía llevar. Entonces llevé hasta 32 pantallas en Tenerife y luego ya fueron cerrándose y tal, no sé qué. Entonces me volví para Gran Canaria y fue cuando volví al Monopol, que yo había estado para inaugurarlo, digamos. Yo siempre estaba en las inauguraciones de todos los cines. yo todavía me acuerdo de los Galaxy, la película de Ghost, que estuvo 2 años, o no sé cuál. Un año y pico. Un año y pico, que fue, batió récord todavía. Esa película es tremenda, yo me acuerdo de ella. Sí. Por ahí hay un cuadrito del anuncio de un año en cartel. Sí, sí. Sí, estuvo un año y unas semanas más y bueno, en realidad fue una película que se lo ganó, quiero Sí. decir, que se empezó a poner y tal, como mucha gente la repetía, seguía manteniéndose. Luego yo hice lo mismo en Tenerife con El silencio de los corderos, Ajá. pero fue porque yo normalmente tenía todas las nominadas y ese año solo tenía 2 y entre ellas estaba El silencio de los corderos. Y yo dije, yo no la quito hasta que no le den los Claro, Oscars, claro. porque es la unidad que tengo y tal. Claro. Y entonces iban 2, 3 personas, pero yo la mantenía, Claro. me la pusieron a un 30% cuando normalmente arrancas con un 60% para la película y un 40% para ti, y en este momento era un 30 un 30 para la película y un 70 para el cine. Y cuando le dieron el Oscar, todo el mundo la quiso poner y Claro. tal, ¿no? Y se la ponían al 60 y decían, "Joder, si la llegas a dejar puesta como Junior, Qué tendrías bueno, un qué 30 y bueno, tal". qué bueno, qué bueno. Pero yo sí que la forcé. Ghost llegó sola un año y El silencio de los corderos la forcé pues los 2 últimos Todo, meses o todo lo que algo así. pudiste, todo lo que pudiste. La alargué todo lo que pude porque yo no pensaba tener una película, no tener una película Noche de los Oscars, ¿no? Claro que sí. Lúcimo, ¿no? Sí, naturalmente el cine en Canarias ha tenido distintas facetas, ¿no? Estamos hablando de la sala, pero ahora Canarias está de moda en producción y en series, en documentales, en películas. ¿Cuál es el momento que tú ves desde tu posición, naturalmente, como productor de lo que se está viviendo en Canarias? Mira, venimos de haberlo pasado muy mal por culpa de los políticos, porque no terminaban de entender cómo eran estas cosas. Cierto. Luego, las primeras películas que fueron Furia de Titanes, Ira de Titanes, hicieron trampa. El Banco de Santander, concretamente, que decía, mira, declaramos como que nos hemos gastado 50 millones y así nos dan el 32, que eran Claro. las excepciones fiscales que teníamos en ese momento. Y tal, entonces los americanos firmaban los contratos aquí y tal y cual, hasta que los pillaron. Y entonces, bueno, también se hizo Exodus, fue la última, que estaba prevista para hacerla así y que tuvieron que echarse atrás, ¿no? Entonces pusieron un tope de 10 millones para que nadie Ah, hiciera esa pirula. A partir de ahí teníamos problemas con los certificados de obra canaria y teníamos inseguridad jurídica porque habían varias películas que tuvieron que devolver el dinero. Entonces hubo todo un proceso de consultas a Hacienda, Madrid, para al final romper ese techo de 10 millones, ya no hay techo, para conseguir que los certificados de obra canaria Claro. se hicieran pronto y bien, y para tener seguridad jurídica suficiente. Claro. Y sobre todo, que nuestros canarios inversores no tenían ni la suficiente cantidad de personas ni de dinero para entrar en todas las películas que se suponía que tenían que empezar a venir. Y entonces lo último que conseguimos es que a partir del 1 de enero cualquier persona de la península que tenga dinero de sobra lo puede invertir para convertir las películas que se rodan aquí en obras canarias. O sea, el dinero de la península es igual de importante para los rodajes que el dinero de aquí. Con lo cual ya se abrió mucho más en este momento. Acabamos de salir de 7 rodajes a la misma vez. Se han ido 2, creo, quedan 5. Cubanos, ingleses, no sé qué. Y lo otro tanto en Tenerife, en La Palma, quiero decir, en todas las islas. Entonces, ahora es el mejor momento. Ahora, además, hay algo que no es seguro, pero que yo creo que sí, que es que Adrián Guerra, que se había ido de aquí porque había encontrado muchos problemas, claro. ha vuelto. Ha vuelto no solo con los platós,
sino ha vuelto para rodar películas aquí y series y tal y cual. Y yo creo que se va a instalar aquí. Entonces, estamos en el primer año en el que creo que vamos a duplicar o a triplicar todos los rodajes en cada una de las islas, porque además de cada vez hay más interés, porque tenemos mejores excepciones fiscales. Antes eran un Claro, 32, ahora tenemos un 50. Ya no hay un techo y hay una serie y ya hay dinero para los partners, ¿no? Que se llaman los socios canarios que van a entrar en esas películas americanas o europeas. Entonces, bueno, en este momento, después de muchos años sí. en que lo hemos visto muy claro y tal y cual, por desgracia todo va hacia este ritmo y parece ser que por fin ya, además es objetivo prioritario para el gobierno de Canarias, quiero decir, ya se lo están tomando en serio y ya sí que se va a convertir en un auténtico Hollywood las islas. La pregunta del millón. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Me refiero en el cine. Porque claro, yo creo que has tocado en el cine todos los palos, porque Todo. has sido actor, director, distribuidor, o sea, has tocado todo, has tenido cine, o sea, yo imagino que menos ponerte con los proyectores de carboncillo aquello que no son de tu época, que También lo has me hecho de puse. todo en el cine, ¿no? También aprendí a proyectar. También, ¿verdad? Entonces, de todo eso, a ver, yo sé que es difícil, ¿no? Me vas a decir que todo te gusta, pero ¿cuál tú dices, lo que más me gusta es? No, a mí me ha ido gustando un poco lo que me ha tocado, ¿no? Ajá. Pero también es verdad que, por ejemplo, cuando yo estaba con lo del Monopoly, ya llevaba 8 años, ya estaba cansado. Ya necesitaba rodar. Yo voy cansándome de cosas, entonces me paso a la otra. ¿Sabes? O sea, más que me atraiga, que sí que me... Porque además yo nunca paro de tener proyectos de producción, por ejemplo. Pero realmente, a ver, programar cine, cuando estaba en Tenerife estaba muy bien. En el Monopol estábamos en plena crisis, en concursos de acreedores, y cada día había que inventarse algo y eran 20 horas al día. O sea, de la mañana a la noche sin parar. Pero bueno, tenía muchísimas satisfacciones y echaba de menos en los rodajes, que es en lo que estoy ahora. Pero ahora ya empiezo a echar de menos también los cines, o sea que... Ya me han dicho que la entrevista ¿no? Terminó. Sí, te voy a pedir que si por favor no te importa quedarte con nosotros y nos ayude a presentar el programa. Es un pequeño atraco que este Por año supuesto, hacemos. me parece maravilloso. Yo sí me gustaría decir una cosa para terminar la entrevista. Algún día se reconocerá el trabajo que se ha hecho y que está en tu persona el Monopol. Bien, me refiero desde el punto de vista del cine, ese cine alternativo, que si tú querías ver otras películas no tan comerciales, con tanto nombre, ibas al Monopol y tú sabías que este iban a poner. Yo creo que eso es una deuda que se tiene pendiente con el cine Monopol, pero con tu persona en concreto, que al final tú eras Sí, pero quien hacías todo eso. mira, a mi padre le dieron lo de hijo predilecto de la ciudad y él le dio Ánima Aguada. Y era por el Monopol. Y luego, cuando él ya tenía 93 años, me dieron a mí la estrella de la cultura del Belén de Arena, junto con Pepe Damaso y tal, ¿no? Y entonces yo fui con él y se sentó allí y tal. Entonces cuando terminé, cuando me tuve que salir al escenario y tal, pues dije que le agradecía muchísimo todo lo que me había enseñado y que él estaba allí. Y entonces todo el mundo se volvió loco y tal. Al final salió en la foto. Yo puse las fotos en Facebook y había gente que ponía, muy bien, don Francisco se lo merece y tal igual. Y yo callado, era a mí el homenaje. Y entonces luego fuimos a la presentación del libro de los Belenes de Arena, y que estaba Victoriano Suárez, el de Canarias 7. Y entonces nos vio a los dos. Y él murió 4 días después. Y entonces, cuando ya se hizo tal, Victoriano me mandó lo que había escrito sobre mi padre. Y entonces él decía que la última vez había estado hacía 4 días en la presentación del libro de los Belenes de Arena y tal, y que ellos le habían hecho un homenaje unos meses antes y tal, no sé qué. Y entonces llamé a Victoriano y le dije, mira, esto no es verdad, pero me apetece que sea así. Entonces luego le dije a los del Belén de Arena, cuando leyeron en el periódico, digo, no, yo sabía
que tal, y yo fui el que lo iba a corregir, pero le dije que no porque me apetecía que pareciera que era Claro, su último homenaje y mi primer homenaje, ¿no? Y bueno, de todas maneras yo no soy de homenaje, ni creo que tal, porque yo me he divertido mucho, me gusta muchísimo lo que hago y no creo que nadie deba perder el tiempo en hacerme ningún homenaje. Nos van a matar, está por ahí, el realizador está pegando botes que va a salir de la pecera. Ya saben, hacemos un pequeño alto y ahora mismo estamos con ustedes otra vez hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Somos mayores. Bueno, ahora nos vamos a la agenda cultural en el recuerdo, allá por septiembre de 2004, en el Teatro Víctor Jara, y vamos a ver una colectiva de pintura. Además bastante interesante, así que vamos a verla, ¿sí? El otoño le llamaban. Sí, es verdad, sí, es Potoño, me había olvidado Sí, sí. No se rían. Un nombre, Sí, no, exacto, es el nombre que le pusieron a la sí, exposición. complicado, si te descuidas. Bajo el título de Expotoño 2004, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha querido hacer un recordatorio de todas las actividades realizadas en este municipio en lo que va de año en diferentes áreas como animación,
teatro, danza, fotografía, Navidad, Carnaval, Fiesta del Libro, Brujas, actividades de verano, etc. Para ello ha organizado una exposición fotográfica y fílmica en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, donde se pueden ver los mejores momentos de estas áreas, permitiendo a todo el que pasa por esta sala evocar momentos de gran interés y diversión, tanto para grandes como para pequeños. Esta exposición estuvo abierta desde el 27 de septiembre hasta el 1 de octubre. ¿Tienes miedo del amor? Entonces dime, ¿para qué quieres la vida? Cobarde, eres un triste lamento, eres humo, vanidad, no conoces el amor y no quieres aprenderlo. Cobarde, no sabes lo que es besar y besarse con pasión y estrujarse en una boca, porque eres cobarde. El marañón me gusta mucho más, el marañón me gusta mucho más, el marañón me gusta mucho más, el marañón me gusta mucho más. Somos mayores. Muy bien, Junior, ¿a dónde lo llevas? A Canciones en el Recuerdo, con Libertad sin ira de Harcha, Oh, qué bien. icónica canción. ¡Guau! Tremendo. Fue por allá por el año 77. Mira que sonó, mira que el sonó, inicio de la democracia. Además, yo es que la viví, en esa época la viví muy intensamente, ¿no? Con la O sea, policía, ya- con la policía detrás. ¿no? Sí, va, si yo contase, bueno, Sí. algunas cosas, mejor no hablar, mejor no hablar. Vamos a verlo, Vamos a venga. ver. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana. Y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira. Somos mayores. Muy bien, ahora nos vamos a la asesoría laboral Bien. con el compañero amigo Paco Rodríguez. Nos va a hablar del salario mínimo interprofesional. Oh, bien. Vamos a escuchar. Hola, buenas noches, queridos amigos y amigas. Muchas gracias por estar ahí una semana más en este programa de No Somos Mayores de TAC Televisión. Hoy les voy a hablar sobre el salario mínimo interprofesional. Como ustedes saben, todos los días 1 de enero de cada año el gobierno, aunque este año lo ha aprobado mucho después por razones parlamentarias o de gobierno, pero todos los años, el 1 de enero de cada año, el gobierno aumenta la cuantía del salario mínimo interprofesional. ¿Qué significa salario mínimo interprofesional? Pues que, como su nombre indica, ningún trabajador en nuestro país mayor de 18 años puede percibir menos de ese salario mínimo interprofesional, que si quieren tomar nota, tomen nota para que vean su cuantía en este año 2024. El salario mínimo interprofesional está en 1.323 euros con prorrata de pagas extras, de 2 pagas extras de 30 días cada uno. Y sin prorrata de pagas extras, 1.134 euros mensuales, o lo que es lo mismo, 37,80 euros cada día de trabajo. Por tanto, si usted en su nómina ve que se le está abonando menos de esta cantidad, tendrá que hablar con el empresario para recordarle que ese es el salario mínimo interprofesional que usted tiene derecho a percibir, que no es un regalo de la empresa, sino que es lo que el gobierno dice que debe de cobrar como mínimo un trabajador de 18 años. Y ese salario mínimo interprofesional se toma en consideración pues, para muchas cosas, para las pensiones, para las incapacidades, para las IT, etcétera, etcétera. Por tanto, el convenio colectivo de su empresa, de la actividad de su empresa, puede mejorar este convenio, este salario. Lo que no puede hacer es disminuirlo. Por ahí, por encima de él, lo que ustedes quieran, pero por debajo de él, nadie puede cobrar menos de esa cuantía, ¿de acuerdo? Por tanto, ténganlo muy en cuenta y revisen sus nóminas o aconsejen con un profesional para saber si efectivamente su empresa le está abonando correctamente el salario mínimo interprofesional mensual o anual. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional,
le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Somos mayores. Y ahora, Junior, ¿dónde nos lleva? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cine cómico Ah, bien. con Buster Keaton. Wow. Una película de 1920, El Rey de los Cowboys. Wow. Sí, vamos a ver la primera parte, me imagino, porque es larguito, ¿no? Sí. Es largo. Y vamos a verlo también.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional,
le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Somos mayores. Muy bien, ahora nos vamos a la vida activa. Okay. Esta nueva sección que hemos creado con Eva Navarro y nos va a hablar de los beneficios del ejercicio físico. Que son bastante. Siempre interesante y necesario. Buenas noches y bienvenidos al programa Vida Activa. En esta noche vamos a hablar de los beneficios del ejercicio físico en personas mayores. ¿Y cuáles son estos beneficios? Bueno, mejoraremos nuestra actitud cardiorrespiratoria. A nivel muscular también mejoraremos, por supuesto. Mejoraremos los niveles de fragilidad y, por supuesto, tendremos una mejora del bienestar emocional. Pues para eso, atentos y os pasamos con nuestros compañeros que están en exteriores, en parques activos. Hola, antes de hablar de los beneficios del ejercicio físico en personas mayores, queremos hablar de un concepto que está muy relacionado con el envejecimiento, como es la fragilidad. La fragilidad es un deterioro de la capacidad funcional y fisiológica de las personas mayores. Está relacionada también con los hábitos de vida que llevamos y también con la inactividad física y el sedentarismo. Los programas de ejercicio físico diseñados por educadoras y educadores físicos deportivos previenen esta fragilidad de distintas maneras, como puede ser los programas de ejercicio físico de fuerza, aeróbico y también el trabajo de alta intensidad y el trabajo también para evitar las caídas. Y los programas de ejercicio físico donde se introducen ejercicios de fuerza ayuda a mejorar nuestra salud muscular y nuestra salud ósea, evitando otras patologías como puede ser la sarcopenia o la osteoporosis. Además, los ejercicios de movilidad mejoran nuestra postura y nos evitan riesgos de caídas, como comuniqué antes. Aparte, también los programas de ejercicio físico mejoran la salud mental y los estados de ánimo y de depresión de las personas mayores en este caso. Para ello es ideal seguir, como comenté antes, un estilo de vida saludable donde el ejercicio físico regular sea una de las claves en estos programas. Y por último, un buen programa de ejercicio físico mejora la capacidad funcional de las personas mayores, lo que evita la dependencia.
Y como resumen final, podemos decir que los programas de ejercicio físico diseñados por educadoras y educadores físicos deportivos mejoran la salud y la calidad de vida de las personas mayores. Nos vemos la semana que viene. Somos mayores. Bueno, pues ahora nos vamos a Tu Salud Nos Importa con nuestro enfermero de cabecera, Santiago Romero Ramírez, que nos va a hablar de la próstata. Importante para los que ya peinamos canas, Sí. ¿verdad? Siempre es importante, pero... Sí. Buenas noches, queridos telespectadores. Hoy vamos a hablarles de la próstata. La próstata es una glándula que está ubicada debajo de la vejiga en los varones. Es decir, las hembras no tienen próstata, solo los varones. Y tiene el tamaño de una nuez. Cuando la próstata enferma, se aumenta el tamaño y entonces esto da lugar a una sintomatología que es la que nos pone en alerta de que algo raro está ocurriendo, y es, se pierde fuerza al orinar. Podemos orinar muchísimas más veces que en estado normal. Lo que orinamos es poca cantidad. Entonces, si vemos que tenemos problemas para orinar, que cuando nos da gana tenemos que ir rápido porque si no nos orinamos, que el chorro es débil, incluso dolor, puede haber dolor, o sangre en la orina o en el semen, y la eyaculación es dolorosa, debemos pensar que ahí está ocurriendo algo que no es normal. Entonces puede ser una prostatitis, que es la inflamación del tejido prostático, y esto pues con un antibiótico y algún antiinflamatorio remite tomando mucho líquido. O puede ser una hipertrofia prostática benigna, que como lo dice la palabra es benigna, suele darse en varones mayores de 40 años. O lo peor que puede ocurrir es el cáncer de próstata. Esto, la forma de detectarlo precozmente es a partir de los 45, 50 años o incluso 40 años, ir al urólogo una vez al año, como van las mujeres al ginecólogo. Y entonces, ante cualquier cambio en la morfología, en la forma de la próstata, pues ya se le manda una prueba que se llama PSA, que es el antígeno prostático, y eso unido a una ecografía si fuera necesario, le puede dar al urólogo la suficiente información para saber qué está ocurriendo ahí. Por favor, una vez al año, hombres mayores de 45 años, que vayan al urólogo, porque es la única forma de detectar precozmente este tipo de cáncer en la próstata. Pues nada, buenas noches, queridos espectadores. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético.
Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Somos mayores. Bueno, pues al final del programa ya llegamos. La verdad que hoy se ha hecho corto, no cortísimo. Melo, la verdad que ha sido un placer. Se nos han quedado, y para alguien que le gusta el cine como yo, se me ha hecho cortísimo el programa. Estaríamos hablando de cine, yo me imagino tú tal, pero a mí es que me encanta escucharte. Perdona por el atraco que hemos cometido contigo, pero... Absoluto. Ha sido un placer y me ha encantado además. También es la excusa perfecta para poderte invitar otro día y volver Sí, a absolutamente. O sea, estoy encantado aquí, vivo cerca, o sea que cuando quieran. Muy bien, muchas gracias. José Manuel, nosotros nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. De verdad que ha sido un día intenso con la compañía. Con más pero no mejor, ¿no? No, siempre. Hay que aprender. Muy bien. Y a todos ustedes, lo que cada semana les digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos este ratito. Esperamos que la hayan pasado bien, es lo que pretendemos cada semana. Así que ya saben, nos vemos la próxima semana y no nos falten porque saben que pasamos lista. Hasta siempre. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, somos